¿Qué tal? Muy buen día, queridos hermanos. Hoy me toca compartir con ustedes este tema, un tema muy especial. Y quiero que me acompañen, quiero que me sigan, porque además es un tema muy aplicable a lo que hoy estamos viviendo, en esta pandemia que hoy estamos viviendo y que hemos tenido oportunidad de compartir más con nuestra esposa, con nuestros papás, trabajamos en casa, con los hijos, o sea, y pues creo que es un tema que nos va a invitar a hacer una gran reflexión, pero sobre todo también a buscar una transformación desde nuestro interior. O sea, hoy el Señor tiene un mensaje para ti que estás ahí en tu casa, que estás escuchando, para mí, para todos los varones, o sea, para todos los hombres que Dios ha llamado a reunirse en torno a este taller de Factor Hombre. Pero bueno, para empezar este tema, yo quisiera empezar con dos preguntas. Dos preguntas, pues bueno, regularmente cuando hablamos del pecado original, cuando hablamos de Adán y Eva, pues luego surge la pregunta, ¿quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue? Y pues bueno, yo te dejo que ahí desde tu casa, en tu casa, te la contestes y qué es lo que piensas. Y pues bueno, también otra pregunta es, ¿Adán tenía alguna limitación física o mental? O sea, quiero que con estas dos preguntas iniciemos con este tema, con esta parte, con esta reflexión. Y pues bueno, todo empezó en el principio, así dice el libro del Génesis, y eso significa Génesis, en el principio. Dios hizo toda la creación y al sexto día creó al hombre. Puso al hombre sobre la tierra, puso al hombre sobre la creación, pues bueno, puso a Adán en el jardín del Edén. ¿Para qué? Le dio una tarea específica, una encomienda para que lo trabajara, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, no para que estuviera ahí de desocupado rascándose el ombligo, no, tenía una encomienda muy especial, pero además le dio este precepto. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ojo con esto. Y finalmente, si no cumples con lo que si no cumples con lo que yo te voy a encomendar o te he encomendado, o el precepto que te he dado, tiene consecuencias, porque si comes de él, morirás sin remedio. Pues bien, si Dios le impuso este precepto a Adán, es porque Dios sabía que Adán estaba capacitado para cumplir, para llevar a cabo con la tarea que le había encomendado y para cumplir este precepto, porque Dios reconoce a Adán, al hombre, como responsable de sus actos, como un ser inteligente, de raciocinio y con voluntad propia para decidir, para hacer, para poder haber entendido perfectamente la encomienda que Dios le hizo. Pero bueno, nuestra historia continúa con un diálogo muy especial y continuamos porque ¿y dónde comenzó el problema? ¿Se acuerdan? Por eso yo les decía, hacía dos preguntas, ¿quién pecó, Adán o Eva? O sea, cada quien contéstelo ahí donde esté. Y la otra es si Adán tenía una discapacidad o no tenía la capacidad suficiente, no era inteligente. Pues bien, veamos este diálogo entre la serpiente, que es Satanás, y Eva, la mujer que Dios le dio a Adán, que lo durmió y lo sacó de su costilla, le sacó el hueso de su costilla, y por eso Adán dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues bien, empezó este diálogo, fíjense bien, la serpiente se dirige a Eva y empieza con una pregunta, o sea, ¿cómo? Dios dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. Y Eva le contesta, no, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol que está en medio del jardín. Dice, no lo toquen, no lo coman, so pena de muerte.
que estaban haciendo cerquita de este árbol, pues, o sea, que estaba haciendo ahí, pues al árbol que les había dicho Dios que no lo tocaran y que no lo comieran. Pero bueno, continúa el diálogo y la serpiente le ofrece el fruto de este árbol y dice, no, 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 no moriréis. Dios sabe bien que el día en que lo coman se les abrirán sus ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer, Eva, viendo al fruto que era apetitoso, agradable a la vista, pues bueno, lo comió. Pero no solamente lo comió ella, ¿sí? Estiró su mano y también se lo dio a su marido, se lo dio a Adán, que igualmente lo comió. O sea, ¿y dónde estaba Adán? O sea, Adán estaba cerquita, no estaba retirado. Adán apreció y vio toda esta situación. O sea, Adán pudo haber estado parado, sentado, acostado junto a Eva, pegadito al árbol que Dios les había dicho que no se acercaran, que no comieran de él, que no comieran el fruto de ese árbol, pero Adán estaba viendo que la serpiente estaba tentando y hacer caer a su mujer y no hizo nada. Se quedó callado y comió. O sea, no solamente se quedó callado, sino que comió el fruto del árbol que Dios le había dicho que no debía de comer de todo lo demás. O sea, el gran precepto que Dios le había hecho a Adán, Adán se lo comió, se lo pasó vamos a decir, por el arco del triunfo, ignoró y finalmente no actuó, no habló, y su silencio ocasionó que no cumpliera con el liderazgo que Dios le había encomendado. No cumplió con su deber de representar a Dios, de cuidar a su esposa y cuidar a la creación. Aquí empezó todo el problema, todo el trastorno. Finalmente, por este pecado original, son expulsados del paraíso. Este no era el plan de Dios, pero esto es importante. Adán guardó silencio, se quedó callado y comió el fruto. O sea, no hizo nada, no defendió a su mujer, porque Adán, ¿qué hubiera pasado si Adán, a ver, espérame, un golpe, o sea, una vara, golpear a la serpiente, vete por allá, deja en paz a mi mujer? O sea, no te metas con ella. O en última instancia, si Eva ya había probado el fruto, o sea, haber dicho, a ver, espérame tantito, guacarea. O sea, pícate el galillo y guacarea y vamos a preguntar a Dios qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no, se escondió. Se escondieron, se cubrieron porque estaban desnudos. O sea, pues claro, no murieron, como lo dijo la serpiente. ¿Por qué? Porque no iban a morir inmediatamente al comer el fruto, sino las consecuencias de eso, pues era la muerte, una muerte eterna, pero no en ese momento instantáneamente. Y pues bien, hoy el silencio y la ausencia de Adán tiene consecuencias hasta nuestros días. Y así ha sido desde la creación del mundo. O sea, así ha sido. Este silencio y esta ausencia de Adán tiene consecuencias. Muchos hombres que provienen de hogares sin autoridad de un padre, o que éste es abusador, o está ausente, o ha estado ausente, no ha estado presente en su familia, o abandonó a su familia, o se quedó callado, las consecuencias de todo esto, de este silencio y de esta ausencia, ha convertido a los hombres en violadores con problemas de ira. Muchísimos hombres en estudiantes que abandonan sus estudios, en menores que hoy se suicidan y cada día en mayor cantidad y cada día más pequeños o más jóvenes o niños, o terminan en la cárcel. Estas son las consecuencias de la ausencia y del silencio de Adán. Y estas son las consecuencias que hoy estamos viendo y las estadísticas son impresionantes. Y hoy
Yo te pido que ahí donde estés, te respondas, ¿te has quedado callado? ¿Y yo me quedo callado? Yo me quedo callado en circunstancias muy especiales que nos vamos enfrentando en la vida, en las relaciones de trabajo, en el desarrollo profesional, en la familia, como padres, como esposos, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, en la vida social con los amigos. Y pues bueno, empecemos con los actos de corrupción. Yo en mi experiencia de trabajo eh, se utilizaba, o sea, vamos a decir, obtener un beneficio, dar un beneficio por obtener una venta. O sea, y desgraciadamente, esta práctica, déjenme decirle, conozco empresarios que, por ejemplo, se quedan callados cuando están siendo beneficiados de una corrupción, por la corrupción. O sea, vamos a decir, no por la corrupción, sino porque se están viendo beneficiados con un pedido de gobierno pero cuando pierden los pedidos o cuando ya no les toca a ellos, entonces critican, levantan la voz, se enojan, hasta pueden poner demandas contra el propio gobierno. Injusticia en las escuelas, o sea, cuántas veces en el trabajo, en la familia, en la sociedad o en nuestra iglesia. Y muchas veces cuando esto suceda, acusaciones falsas, que sabemos y nos damos cuenta que lo que se está diciendo no es verdad o se está acusando con falsedad y nos quedamos callados. Nos hemos quedado callados, así como Adán. Hoy la situación que se está viviendo, no solamente por la pandemia, no solamente por la cuestión de inseguridad. Hoy nuestros gobiernos están más preocupados por crear leyes para matar a los inocentes en el vientre de sus madres, con el aborto, matrimonios igualitarios cuando Dios creó la institución del matrimonio entre hombre y mujer. Y en la educación de los hijos, que hoy está trascendiendo, que están más preocupados por la ideología de género que se está queriendo o ya se está inculcando desde la primaria, desde la secundaria, desde el kinder, en los libros de texto. Y no protestamos, nos quedamos callados, lo aceptamos. En la pornografía nos damos cuenta que hoy este es un grave y serio problema, la pornografía, y que a veces lo consentimos y que a veces accedemos o a veces lo compartimos y nos hemos quedado callados y no protestamos por esto, porque pues queremos disfrutarlo. No voy a protestar de algo de lo que puedo estar disfrutando, aunque hoy con toda la facilidad del mundo a través de este aparato, de este aparatito, de este teléfono, se puede acceder a ella. Lugares de diversión cuando voy de viaje. O sea, ¿a dónde voy a divertirme? Nadie me ve, nadie me conoce, o estoy con los amigos. ¿Y a dónde voy a divertirme? O sea, muchas veces que bueno, nos invitan y decimos, pues no, es que no voy porque pues yo no voy a esos lugares y no somos muy concretos y no damos una respuesta concreta. A veces nos quedamos callados para que no nos hagan burla, para que no se mofen de nosotros, entonces aceptamos ir cuando sabemos perfectamente que hay lugares que yo no debo de visitar. O sea, hay lugares que en conciencia no debo de ir o debo de evitar. Y no lo hacemos por vergüenza y nos quedamos callados. Una crisis emocional de mi esposa. Y aquí pues yo les comparto, desgraciadamente, a veces a mí, no a veces, muchas veces me ha costado trabajo entender esta parte. Cuando mi esposa se comunica, ella empieza a hablar y empieza a hablar. Para la mujer, la manera más sencilla de transmitir o de sacar todo lo que tiene o su cuestión emocional es a través de las palabras. Y muchas veces yo me he quedado callado y no ayudo, no le ayudo a mi esposa. ¿Por qué?
porque ella espera escuchar de mi parte. O sea, cuando ya me enojo, estoy enojado, estoy ofuscado y lo único que hago es callar, guardar silencio. Y con ese silencio es mi contraataque hacia mi esposa. Y no estoy ayudándole en nada porque ella espera escuchar una respuesta. Quizá ya al final, después de que se haya desahogado, que haya dicho quizá no lo que de verdad es lo que piensa, sino en su estado emocional me está diciendo. Y me quedo callado y no hago nada y la dejo ahí. La forma de vestir o de hablar de nuestros hijos, lo vemos, lo vivimos cada día y nos quedamos callados. Hoy los jóvenes, su lenguaje, santo Dios, bueno, yo que puedo criticar, yo me crié en Sinaloa diciendo barbaridad y media, pero hoy los jóvenes parece que disfrutan y se empeñan en estar, olvídense de la palabra güey, no, de estar diciendo majaderías y no decimos nada, no corregimos, o a mí me ha sucedido. O sea, en situaciones especiales que alguna de mis hijas le grite a mi esposa y quizá yo en ese momento puedo estar enojado, pues échale. Y me he quedado callado y no he corregido. ¿Y cuántas veces hacemos esto? Y permitimos que los hijos se vayan contra la esposa y nos quedamos callados y no corregimos. O en gastos o en inversiones familiares, que a veces por complacer, pero no está en nuestro alcance. Un viaje, una compra, la compra de una casa, pues bueno, una casa, pues yo quiero una casa en Puerta de Hierro. Pues no, en Puerta de Hierro no se puede, no nos alcanza. O vamos a tener que tener un crédito para pagar en 50 años. Digo, estoy exagerando, pero bueno. Y me quedo callado. Y me he quedado callado cuando este tipo de gastos o de inversiones, me quedo callado y no pido, no doy las gracias, no pido perdón, no pido permiso. No le digo a mi esposa, te amo. Digo, los jóvenes solteros, o sea, con sus padres también, o sea, cuando vamos a decir, les dicen a sus papás, te amo, te quiero, piden gracias, piden permiso, piden perdón. O sea, nos quedamos callados. O sea, ¿por qué voy a pedir perdón? Se me caen los pantalones. ¿Por qué voy a pedir permiso? ¿Por qué voy a compartir con mi esposa? ¿Por qué me voy a comunicar con ella? ¿Por qué voy a pedirle permiso a mis padres si ya tengo 25, 22, 27, 28 años? ¿Por qué les voy a decir te amo, te quiero, papá o mamá? Eso es muy cursi. Eso no es para mí. Y nos quedamos callados y vamos ocasionando una bola de nieve que va desvirtuando nuestras relaciones y nuestra comunicación, que no es como debería de ser. Y esto es el gran pecado de omisión, que muchas veces, y con algunos sacerdotes que he comentado y que dicen, una de las cosas que muchas personas no se comentan es del pecado de omisión, porque pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por lo que pienso, por lo que digo, por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Y cuando nosotros guardamos silencio intencionalmente para hacer daño, para hacer sufrir a mi esposa, para desquitarme, para aplicar la ley del hielo, entonces estoy pecando de omisión y no lo confieso o no lo hemos confesado. Ojo con esto, ojo con esto. Pues bien, quiero invitarlos a que reflexionemos en esta cita bíblica. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte,
morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dice. O sea, las consecuencias de quedarme callado, de quedarnos callados, tiene una consecuencia. Y aquí pues nos lo revela a través del libro de Ezequiel, cuando Ezequiel le dice, si yo al malvado le digo que va a morir, y tú no le hablas para advertirle y que deje su conducta, que se convierta, que regrese al camino del bien, él morirá, no dejará de morir como consecuencia de su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti. Si no hablaste, si te quedaste callado, si no platicaste con él, si no te acercaste a él y le dijiste, hey, pero ¿qué sucede? Dice, si tú le adviertes que se convierta de su conducta y él no te hace caso, es bronca de él. Él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. O sea, el silencio, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, así como nos lo mostró en un principio, que Adán que se hubiera quedado callado en el paraíso y no hubiera hecho nada cuando su esposa era tentada, sonsacada y llevada al pecado, y él además prolongó el pecado y no hizo nada y se escondió después y dijo a Dios, la mujer que tú me diste, o sea, ¿qué onda? Y a veces así le hacemos y decimos, la mujer que me diste, Dios, yo elegí a mi esposa y tengo que responder por ello. Y Dios me ha encomendado a mi mujer para que camine en santidad con ella, para que lleguemos juntos el día de mañana, bueno, quizá uno adelante del otro, pero que estemos juntos y que lleguemos juntos a la vida eterna. Pues bien, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hablar y escuchar a Dios. ¿Y cómo es esto? O sea, primero tengo que aprender a hablar con Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, como lo acabamos de ver ahorita en esta cita del profeta Ezequiel. O sea, hablar, pero también saber escuchar a Dios. Si no sé hablar con Dios, me va a ser muy difícil poder hablar con mi esposa. Entonces, tengo que aprender a hablar, a comunicarme con Dios, a establecer una comunión íntima con Él, a través de la oración personal, a través de la misa, a través de la Eucaristía, a través de la reconciliación, a través de la palabra de Dios. Y también tengo que aprender a hablar de Dios, transmitir, así como le dijo Ezequiel, si tú no hablas, si tú te quedas callado, serás responsable. Entonces tenemos que aprender a hablar de Dios, a transmitir lo que Dios nos ha dado, a compartir lo que Dios nos ha dado. O sea, no solamente en predicar o proclamar la palabra de Dios, sino en los bienes que Dios nos ha bendecido con ellos y que nos ha dado porque no nos pertenecen. Y tenemos que hablar de Dios y discernir cuando nosotros vamos a hablar. O sea, la invitación es a no quedarnos callados, pero esto es importante. También tiene que ver, una cosa es que no me quede callado y cuando hablo despotrico, digo barbaridad y media, ofendo, digo hasta lo que no, hasta la despedida, pero tengo que discernir. O sea, en esta comunión íntima con Dios, yo voy a aprender a discernir el qué, el cómo y dónde hablar. La palabra de Dios nos dice, hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar. Nos lo dice en el libro del Eclesiastés. Entonces es que Dios nos dé esta sabiduría de cómo, qué, saber escuchar, aprender a escuchar, pero también aprender a comunicarnos con que Dios nos dé esa gracia, con la gracia de su Espíritu Santo para tener este discernimiento, esta ayuda, esta guía. Y pues bien, razonar cuando vayamos a hablar cuál es el bien mayor, lo que más construye el reino de Dios en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad y en la sociedad. Dios nos ha dotado de inteligencia, de voluntad, inteligencia y además nos da dones
a través de su Espíritu Santo, de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de conocimiento, o sea, de fortaleza, de templanza, de temor de Dios. Entonces, que Dios nos ayude y que la razón impere en nuestra comunicación, en nuestro no quedarnos callados, en nuestro transmitir lo que tenemos que transmitir. Y pues bien, para eso tenemos el modelo perfecto de Adán, el modelo perfecto de hombre. Si nosotros leemos la palabra de Dios en los evangelios, principalmente vemos cuál era el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo hablaba, cómo se comunicaba, cómo decía lo que tenía que decir. Y está este pasaje que nos dice, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Jesús no se quedó callado. Actuó, no se quedó como Adán, ahí pasivo. O sea, pues pudo haber pasado de largo en el templo por un ladito. No, 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 no. Está escrito, la casa de mi padre es casa de oración. Los echó fuera. O sea, de los pocos momentos en la vida de Jesús donde se ve con mucho enojo, o sea, con enojo pero con dominio propio, pero expulsar a los vendedores del templo. ¿Con qué autoridad haces esto? Pues bueno, si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres, y al final de cuentas le dicen, bueno, si le contestamos una cosa u otra, no quedamos bien. Pues nosotros no te decimos, pues tampoco yo les digo con qué autoridad, pero al final de cuentas Jesús confrontaba, se comunicaba, decía lo que tenía que decir, no se quedaba con nada, pero es importante. Él es nuestro modelo perfecto de Adán. Pues bien, vamos a orar, los invito ahí donde estén, que cierren sus ojos un momento y le digamos a nuestro Señor Jesucristo, el que es nuestro modelo, que nos guíe, que nos muestre el camino, que abra nuestros labios, que no se cierre nuestro corazón con un silencio apasionado que enhierva, que enoja, que nos envuelve en una penumbra, que nos mete en las tinieblas. Que su Espíritu Santo nos dé esa luz, esa sabiduría, que que haga surgir de nuestro corazón las palabras que tengamos que decir para nuestra esposa, para nuestros hijos, los que están solteros, para sus padres, para la novia, para sus hermanos, en el trabajo, que nos dé la gracia, primero de no quedarnos callados, de no guardar silencio, de permanecer pasivos, de dejar hacer o de dejar pasar y que hacernos zongos. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que nos des esa fortaleza, que nos des esa sabiduría, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder tener y comunicarnos, poder tener una relación íntima con Dios, poder tener una relación íntima y estrecha con nuestra esposa, los que estamos casados, una relación muy cercana con nuestros padres, los que están solteros o con los hermanos, y también una comunicación clara y precisa en nuestros trabajos, en la sociedad y en donde nos encontremos, y que seamos testigos de hombres que sabemos hablar, que sabemos comunicarnos, utilizar las palabras apropiadas con inteligencia, con discernimiento, pero sobre todo con paciencia, con amor, con la gracia de Dios. Todo esto lo pedimos, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo y por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Pues bien, este es el pasaje para memorizar. El pasaje para memorizar es la del ciego de Jericó. Ciego de Jericó, que dice la palabra de Dios al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban y lo querían callar.
Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Si el ciego hubiera estado mudo, o si no grita, o si no habla, se hubiera quedado ciego. Él habló, gritó cuando hubo de gritar, y hubo gente que lo quería callar. Él no se contuvo. O sea, él no se contuvo, él hizo lo que tenía que hacer porque era su oportunidad, era su encuentro con el Salvador y se lo querían impedir. Y además, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Simple y sencillamente: Señor, quiero que veas. Tú eres la luz, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Y pues bueno, el ciego de Jericó recobró la vista por la gracia de Dios. Estas son las preguntas para reflexionar. Identifica en qué momentos de tu vida te has quedado callado o sin actuar. ¿Lograste identificar algún momento así en tu vida? Yo tengo varios que logro identificar. Y después de hoy, ¿qué hubiera pasado si no te hubieses quedado callado? Si hubieras hablado. Estas son las preguntas para reflexionar en los grupos de compartir que se están llevando pues a través de los cabezas de grupo, los hermanos encargados de los grupos de compartir, para que las reflexiones ya las tendrán a la mano por ahí el coordinador de su grupo. Y por último, pues el reto de valientes. Ahora que conoces lo que Dios te exige como hombre, de no quedarte callado, de hablar cuando debes de hablar, cuando debemos de hablar, yo te invito, te desafío a cumplir con este reto, no por una semana, no por 15 días, sino por toda la vida que esté tu matrimonio, que estén juntos en este matrimonio, casados, y que hasta la muerte los separe. Y pues bueno, si estás casado, establece y lleva a cabo un diálogo semanal con tu esposa. Escúchala, pero no solamente la escuches, y comunícate tú también con ella. Habla con ella, con amor y con paciencia. Si estás soltero, yo te invito a que tengas una comunicación con tus padres. Comunícate, escúchales, no los mandes a Lucas, pero también, sobre todo, con amor y paciencia. Y Dios hará maravilla en la relación de esposos o en la relación de hijos con sus padres o de padres con sus hijos también. Yo los invito en la situación que esté su situación, si están casados, solteros, divorciados, viudos, pues lo pongan en ejercicio con las personas más cercanas. Si están viudos, pues con los hijos, con las hijas, y si están divorciados, pues si tienen con los hijos, con las hijas. Entonces, pero en verdad los invito a asumir este reto. Pues bien, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por participar, por seguirnos cada sábado, cada semana, y que Dios nos ayude y sigamos orando por esta pandemia, por todas las familias que sufren, por todos los enfermos, los que han fallecido, por los que han perdido un familiar. No dejemos de orar y de interceder y de estar en gracia de Dios y preparados ante todo, porque no sabemos el día y ni la hora, y preparados para saber hablar. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.